mis amigos de Buena Pregunta, ¿cómo están? Espero que la hayan pasado súper, súper bien. Hoy estoy súper engalanada, súper feliz con el doctor José Luis Rojas. Seguro muchos lo habrán visto. Él es psicólogo, hipnoterapeuta y además, pues bueno, esta conversación va a estar de locos porque él, quien tiene muchísima experiencia, más de 30 años, si no me equivoco, de experiencia, doctor José Casi, Luis. casi 40. Casi, bueno, por ahí pasamos entonces, mejor todavía. Casi 40 años de experiencia y él dentro de la hipnosis que nos va a explicar una cantidad de cosas, porque aquí queremos como quitar mitos y una cantidad de creencias falsas sobre la hipnosis, ha creado un sistema que permite hacer procesos maravillosos y muy, muy rápidos y muy transformadores para las personas. Pero como siempre, y muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros y por haber aceptado la invitación. Queremos empezar sobre todo porque nos cuentes un poco de ti, de quién es José Luis y cómo llega a la psicología. Ya. Bueno, es una historia bien larga, bien larga. Y que empieza cuando yo tenía 12 años. Cuando yo tenía 12 años, yo estudiaba en un colegio salesiano. Y entonces hacían jornadas de verano. eh, los alumnos del colegio, a esa edad, íbamos a entretener a los niños pequeños de poblaciones periféricas de Santiago, sectores pobres, ¿ya? Donde íbamos el verano a entretener a los niños y estas cosas. Y en ese momento yo descubrí que había niños que aspiraban lo que nosotros en Chile llamamos neopren, que es la cola de zapatero, no sé cómo le llaman ustedes en Colombia, que tenía tolueno. Y entonces el tolueno los volaba a estos muchachos y eran niños de 5 6 años, 7 años, 9 años. Y yo pregunté qué era eso y me dijeron que era droga, etcétera, y me contaron un poco y yo quedé choqueado. Y yo dije, yo tengo que hacer algo al respecto, tenía 12 años. Durante los 12, los 13, los 14 y los 15 años fui todos los años a estos temporadas de verano, digamos, como eran como colonias de verano. Eh, y cuando tenía 17 años conocí a una persona que trabajaba con rehabilitación de adicciones y le pedí ayudarlo. Este era un seminarista que hoy día es sacerdote y vive en Brasil, se llamaba Virgilio Asensio, y él me dijo, claro, ven, ayúdame, necesito ayuda. Y entonces estuve con él trabajando como un año y medio, y yo decidí que esto iba a ser mi vida. Y así fue, porque yo por prácticamente 20 años, un poco más incluso, trabajé con adicciones, exclusivamente. Y trabajé desde los usuarios de esta cola de zapatero hasta la heroína inyectable, porque en el camino yo me fui de Chile a los 20 años y viví en Brasil 5 años, y ahí ya había cocaína, marihuana, algunas drogas de diseño, y después me gané una beca para ir a Italia, y me fui a Italia, y viví 7 años más en Italia. Estuve en el CHASE, que era el Centro Italiano di Solidarietà, que trabajaba con adictos. Por lo tanto, yo más, diría, unos 25 años de mi carrera los trabajé con adicciones específicamente. Yo trabajaba solo adicciones. Y llegó un momento en mi vida en que la verdad me resultó demasiado agotador esta área, porque es muy demandante, hay que lidiar mucho, hay que tener una tolerancia a la frustración del porte de un transatlántico, porque frustración tras frustración, sobre todo en Italia, cuando casi todos tenían SIDA, porque como se compartían jeringuillas, Ujú. todos tenían SIDA, y en el centro que yo trabajé allá, se me murieron 400 muchachos en 4 años, porque Wow. estaban todos contagiados con SIDA. Entonces, fue un periodo de tiempo, de trabajo muy duro. ¿M? Eh, y de ahí decidí volver a Chile. Estuve prácticamente 12 años fuera, y acá monté un centro de rehabilitación en Chile, de adicciones otra vez, y seguí trabajando con adictos. Hasta que llegó un momento que dije, ¿sabes qué? Paremos con las adicciones porque me agotaron. Y entonces me dediqué a... La hipnosis era una técnica que yo miraba con recelo y de lejos.
¿ya? Ok. Porque antes yo era psicólogo, había tenido 4 formaciones anteriores, que era la bioenergética, biosistémica, logoterapia y psicodrama. Entonces yo dije, ya, voy a meterme en la hipnosis, pero para cambiar público y ya no atender más adicciones. Y así lo hice. Empecé a investigar acá en Chile y la verdad no me gustó, para ser honesto, lo que yo vi como formación. Y Ujú, entonces, naturalmente, miré a Italia porque había vivido allá 7 años, hablo el idioma, conozco el sistema, cómo funciona el país, y me encontré con el Instituto Superior de Hipnosis de Roma, cuyo director es Marcos Paret. Y entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a ir ahí a estudiar. Y empecé a llamar por teléfono, a comunicarme, a entender cómo funcionaba esto. Y apareció, ellos tienen su escuela de verano en Niza, en Francia. Y decidí viajar a Niza el primer módulo, digamos, a la primera formación. Estuve en Niza y después ya en invierno, más en invierno, vuelven a Roma y seguí en Roma después con los estudios. Y al final ujú. terminé siendo un hipnoterapeuta. Pero no me quedé tranquilo porque lo que me enseñaron aparte, entonces había muchas dudas que yo tenía con relación al inconsciente del ser humano y me dediqué a tratar de investigar lo más posible con los pacientes. Estuve hace poco en un programa de televisión donde le pedí perdón a mis primeros 500 pacientes. Hoy día tengo 18.000 porque fueron conocidos y realmente yo iba Pero los probando cómo conejillos de funciona India. como conejillos de India casi. Pero bueno, yo ya era psicólogo y todo, Pero, pero quería ver pero, pero ellos han colaborado por un propósito maravilloso, porque en realidad exacto. lo que has hecho, o sea, realmente has tomado, porque mira qué bonito, y quiero volver un poquito atrás, porque dijiste algo que me pareció muy lindo, y es prácticamente desde que eras un niño, encontraste en tu propósito de vida, no, no todos tienen esa suerte, encontraste tu Claro, propósito de vida y realmente trazaste un camino, además un camino de mucha resiliencia, porque en realidad lo que tú dices, y ahí me quiero detener un poco, ese manejo de la frustración que tiene que tener una persona que está ayudando a otra a salir de una adicción. Y lo digo por mí, yo te quiero contar una historia. Cuando yo tenía 18 años, aquí en Colombia hay una fundación muy famosa que se llama la Fundación de Niños de los Andes. Yo trabajé como voluntaria, bueno, por trabajo haciendo un video, yo soy comunicadora social, luego me quedé como voluntaria, íbamos cada 8 días a las calles, entonces yo me vinculé, ¿no? Con un niño y empecé a ayudarle y ayudarle y ayudarle. Duré 6 meses trabajando con él, 6 meses a que me dijo, ok, me voy. Duró 3 días en el centro y se voló, literalmente. Y eso para mí fue una frustración tan grande que ahí aborté esa misión de ayudar de esa manera. claro. Entonces, pues realmente me hubiera gustado tener mayor madurez, de pronto estaba muy niña y no lo supe asumir, pero realmente, aún siendo profesional y teniendo herramientas para manejarlo, toca, ¿no? Toca mucho el corazón, ver Sí. que tú ves como el camino, la luz y la otra persona no puede verla. Exactamente. Y los colombianos, yo tengo experiencia porque en el área de las adicciones ustedes tienen programas maravillosos. Digamos, compartí mucho con colombianos porque tienen la Fundación Hogares Claret, no sé si la has escuchado, Sí, que es de la he Medellín. escuchado, no la conozco, pero sí la he escuchado. Claro, es de Medellín. Trabajamos mucho tiempo con ellos. eh, encontrábamos en diferentes congresos, en diferentes partes del mundo, etcétera. Y también la Universidad Luis Amigó, Ujú, que, ¿lo ubicas? Que su sí, rector en ese momento era Marco Fidel López, con el que terminé, fuimos grandes, grandes, grandes amigos, y aprendí mucho de él. Era un sacerdote terciario capuchino, de una sabiduría increíble. Así que en lo personal, con algunos colombianos yo tengo un vínculo muy especial. Y bueno, entonces volví, me dediqué a este tema y decidí cambiar. Me fui a estudiar hipnosis y volví a Chile. Seguí, o sea, perdón, cuando volví a Italia seguí trabajando en Chile con adicciones, hasta que llegó un momento que dije, basta, me fui a Francia, digamos, a estudiar a la sede de verano del Instituto Superior de Hipnosis de Roma, y ahí empecé todo.
empecé a investigar acá con mis pacientes en Chile y empecé Todo a... porque le estabas pidiendo perdón a tus pacientes que habían sido muy, muy, muy Sí, bondadosos, un poco. poniéndose como conejillos de indias, pero mira qué maravilloso. Y eso logró que el año 2019 yo escribiera mi libro que se llama Hipnotízate, donde yo plasmo un poco lo que fui descubriendo y tengo algunas diferencias interesantes con otros tipos de hipnosis que son mucho más famosas y mucho más conocidas, muy útiles también, como la hipnosis ericksoniana, por ejemplo, pero hay muchos tipos de hipnosis en el mundo. Te decía, está Oye, la yo pared. quiero, Sí, porque la gente, el común de las personas, digamos que tienen como ese referente de hipnosis de estos, no sé si se les llama hipnoterapeutas o no sé, que son como que viven por el mundo haciendo shows. Hay hipnosis varios nombres espectáculo se bastante llama. famosos. Hipnosis espectáculo, ok, perfecto. Espectáculo, sí. Y entonces, que a la gente que la ponen a hacer como perrito, que la ponen a hacer que una cantidad de cosas que pues, finalmente a la gente le da risa, pero yo sí quiero que le digamos, eso es cierto, ¿qué hay ahí? Porque es que a mí la verdad me Sí. da pavor que me pongan a hacer como gallina en la mitad de un escenario. Mira, esto es cierto, pero hay un truco. Ah, ok. Ya. Yo lo cuento porque a mí me interesa que la gente entienda que la hipnosis es una herramienta maravillosa y que las personas, mira, a mí no me molesta la hipnosis de espectáculo, para nada. Ok, Lo que sí me molesta es que la persona que hace la hipnosis de espectáculo no le diga a la persona que está usando para el show que tiene una herramienta maravillosa en sus manos. ok. Entonces te explico más o menos. Ujú, Nosotros vamos cambiando durante el día, desde la noche o desde que despertamos, a distintos estados de conciencia que se llama. Cuando nosotros, por ejemplo ahora, nosotros estamos en un estado que se llama beta. Si nos hicieran un electroencefalograma a ti, a mí o a cualquier persona de las que nos está viendo en este momento, que están despiertas, un electroencefalograma, con un casco que le pone acá, daría que su cerebro funciona entre 14 y 30 ciclos por segundo. Se miden ciclos por segundo porque son hertz. Esa es la frecuencia de una persona despierta, en vigilia. ujú. Si tú cierras tus ojos, respiras tranquila y te relajas, vas a entrar en un estado que se llama alfa. El alfa, tú bajas de 7 a 14 ciclos. Es un estado de relajación. Si sigues relajándote más, vas a entrar en un estado que se llama zeta. El zeta va de 4 a 7 ciclos por segundo. Y ese es el estado de relajación profundo donde la gente medita, ponte los monjes budistas y también los meditadores, digamos, que lo hacen por hábito. Y si sigues profundizando, vas a llegar al delta, que es el sueño, o sea, te vas a dormir, que va de 0 a 4 ciclos por segundo y efectivamente es el estado de sueño. Ahora, entre el sueño y el zeta, la relajación profunda, hay como un espacio donde estaría el trance hipnótico, que yo planteo que es entre los 3,8 y 4,2 ciclos por segundo. Está como montado en el sueño sin ser sueño y en un estado de relajación profunda donde el inconsciente está completamente receptivo a cualquier instrucción que uno le pueda dar. Pero la persona siempre está consciente. ¿Ya? Entonces no es que uno duerme, la gente cree que duerme. No, nunca se No, duerme. Nosotros utilizamos la palabra duerme o duérmase o duérmete o sueño. ¿Por qué? Porque yo necesito que el cerebro de la persona entienda lo que quiero. Porque es que se relaje. ¿Por qué? Porque si yo le digo a tu cerebro, nos encontramos los dos en persona, yo le digo a tu cerebro, hipnotízate. Tu cerebro no sí, sabe lo no que es. sabes qué es. O Claro, es entra en como, ondas teta, o sea, claro, no voy a o entenderlo. entra en trance, nadie sabe. Por lo Ujú. tanto, la instrucción es duerme. Eso es una de las instrucciones más, digamos, una de las actividades que los seres humanos tenemos más dentro de nosotros mismos, porque un niño de 2 años, si uno le dice ya, vaya a dormir, él sabe lo que tiene que hacer. Se acuesta, cierra sus ojitos y duerme. ¿Te fijas? Por lo tanto, está muy dentro del conocimiento de uno, que es dormir. Entonces, cuando uno le da la instrucción a la persona de dormir, no es para que duerma, es para que se relaje. De hecho, la hipnosis nunca durmiendo. Entonces, eh, la hipnosis es una técnica que funciona en este estado llamado trance. Si está en un teta profundo, antes del trance, no le va a funcionar tan mágicamente. Y
dos enemigos del trance existen. Una es el sueño, porque si bajas y te duermes ya sales del trance y entras en el sueño, o si Ajá, empiezas a pensar, o si piensas mucho, porque sales del trance y, ok, digamos, vuelve la actividad cerebral más alta. cerebral. Entonces, yo evalué 1000 fichas de pacientes. Ojo que en psicología podemos hacer estudios con un N de 50, o sea, un universo de 50 individuos. Ya podemos hacer un estudio. Yo hice un estudio de 1000 para que no hubiera error, digamos, margen de error, Margen no de fue, error. para que fuera bien sólida la cosa. Y logré encontrar que hay un grupo de personas que no tiene trance, ¿ya? Que es, digamos, que no entraría en este estado de los 3,8, 4,5 por segundo, sin perjuicio de que pueda entrar en un estado de relajación profundo. Pero no Oh, necesariamente el estar en un estado de relajación profundo significa trance. ¿Ya? De claro, hecho, por ejemplo, tú no dejas de fumar en una sesión de meditación, si dejas de fumar en una sesión de hipnosis. ¿Entiendes? claro. Y que están cercanas, pero no es lo mismo. Entonces, ese 20% de la población, probablemente la hipnosis no le va a ayudar en lo inmediato. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tienen trance y la hipnosis funciona en un estado llamado trance. Entonces de ahí vienen, por ejemplo, gente que dice, no, la hipnosis no sirve, yo hice hipnosis y nunca sirvió, etcétera. ¿Por qué? Porque probablemente no tenía trance. Y hay otro detalle, que en general los terapeutas que trabajan con hipnosis no evalúan nivel de trance, porque las Ok, escuelas formales clásicas no tienen este elemento porque ellos retienen que todo el mundo tiene trance y entra en trance todos los días y a cada rato y eso no es real. ¿Me entiendes? La Universidad de Stanford, el año 2012, en agosto, descubrió 3 circuitos neuronales. A uno le llamó por defecto, que en todas las personas en reposo funciona igual, y después al otro le llamó control ejecutivo y prominencia. Cuando estos circuitos o redes neuronales de control ejecutivo y prominencia funcionan juntos, la persona entra en trance rápido. Si funcionan desfasados, a la persona le cuesta entrar en trance. Estas redes están vinculadas a la rapidez en la toma de decisiones. O sea, las personas que toman decisiones rápidas, que son del tipo más arrojado, más valiente, si tú quieres, qué sé yo, ujú, tienen más probabilidad de tener trance que las personas que son muy evaluadoras, que ven si les conviene o no les conviene, será que sí, será que no. Estas personas les puede costar más entrar en trance. Entonces, llevamos un 20% de la población que no tiene trance. El 80% restante, hay un grupo chico de personas que tienen un trance superficial, que para que la hipnosis funcione tienen que profundizarlo. Después viene el grueso de la población, está en un trance medio, donde la hipnosis ya empieza a funcionar. Y después tiene un grupo pequeño de un 12 a un 15%, donde hay un trance profundo o llamado también sonambúlico. Esas personas, la hipnosis sin ser magia funciona mágicamente en ellas. Y yo tengo decenas de personas, por ejemplo, con fibromialgia, que en una sesión de 10 minutos se le acabó la fibromialgia. Desapareció. Nunca más. ¿Por qué? Porque tienen trance profundo. Entonces, no es que yo sea el gran maravilloso ser, porque de repente me dicen, y viene el guía espiritual, no, señora, no hay guía espiritual aquí, hay un psicólogo que trabaja con hipnosis, punto. ¿Por qué? Porque a veces resultan verdaderos milagros. De hecho, me preguntaba un periodista la otra vez qué era lo que más me gustaba a mí de mi profesión, y yo dije eso, que en realidad me gusta todo, pero lo que más me gusta es que yo veo milagros todos los días, y yo sé qué que yo no lindo. soy. Es maravilloso. Yo no Pero soy. sí eres Yo una soy, herramienta y eso es muy es una importante. herramienta. Es Y una herramienta. has decidido de una manera muy seria, muy consecuente y sobre todo muy comprometida aceptar esa misión y llevarla a cabo con toda el profesionalismo y el compromiso de ayudar a las personas. Correcto. Entonces, volviendo a la pregunta que tú me decías al inicio, la hipnosis de espectáculo es real, pero las personas que hacen hipnosis de espectáculo tienen que tener trance profundo, porque O si sea, no tienen y trance eso profundo, cómo lo puede identificar, digamos, una persona que va a hacer, cómo se identifica el que lo la, tiene, el que no lo la- tiene? la persona que hace la hipnosis de espectáculo sabe evaluar Ujú. el nivel. Ah, ok, Entonces, ok. si yo tengo un público de 300 personas y tengo un porcentaje de un 15% de trance profundo, yo hago una serie de ejercicios y tengo la posibilidad de tener 45 personas, porque es un Ujú. 15% de 300. ¿Te fijas? Y de 45 personas yo escojo 5, 6, 7, 8, 10 y los más profundos y tengo un show espectacular. Claro, Entonces, lógico. entonces así funciona.
Entonces, Oye, bueno, ahora me surge una pregunta, qué pena que te interrumpa. Me surge dime. una pregunta. Tenemos, digamos que cada quien, como todas las personas, tenemos unas condiciones particulares que nos permiten entrar en trance o no entrar en trance. Sí. En ese orden de ideas, ¿la hipnosis funciona para todos? Bueno, funciona así, pero a veces demora más con algunos que con otros. Porque las personas de trance profundo, el resultado es prácticamente inmediato, es casi magia, es instantáneo. En Ujú. cambio, por ejemplo, va a dejar de fumar. La persona entró a la consulta y nunca más fumó en la vida. Hay otros que demoran un poco más o que Un la poco ansiedad más. tienen que lidiar un poco con la ansiedad, dependiendo del nivel de trance que tenga. Entonces a mí me preguntan, ¿qué podemos tratar con esto? Bueno, podemos tratar muchas cosas. Aquí lo importante es el nivel de trance que tenga la persona. ¿Entiendes? Ok. Y generalmente tratamos enfermedades de tipo emocional, ¿ya? Y, por ejemplo, también cosas físicas como los dolores, ¿ya? Yo trabajo mucho dolor, mucho dolor. Fibromialgia, cefalea, migraña, dolores articulares, todo ese tipo de dolores. Y funciona muy bien la hipnosis, ¿ya? De hecho, Qué tan importante es la, digamos como la actitud que tiene la persona? Hablando de efecto placebo y efecto nocebo, si la persona está convencida de que va a funcionar, hay algo, si eso aporta, eso ayuda o realmente no tiene mucho que ver. mira, yo siempre digo que para hacer hipnosis necesitamos tener dos condiciones. Primero, querer hacerla, porque si va a contrapelo la persona no tiene sentido. Y Claro, segundo, tener las condiciones para hacerlo, que es el nivel de trance. Entonces, claro. si una persona quiere y tiene un buen nivel de trance, le va a ir muy bien. Ahora, una persona que tenga un muy buen nivel de trance y que venga con pocas expectativas, no importa, no importa, porque Igual va esto a no es funcionar. efecto placebo. El efecto placebo, más o menos, es un 30% de la población en que surge efecto, ¿ya? Y yo, si tengo personas con un muy buen nivel de trance, puedo tener sobre un 90% de éxito. Entonces, no es placebo, es una sanación real, ¿no? Ahora hablemos de este sistema que tú has creado, ¿sí? Porque tú, es decir, la herramienta y como lo decías a tus pacientes, que nos volvemos a acordar de ellos ahora, tus primeros 500 pacientes que llevamos por 18.000, pero tú, todo este caminar te ha permitido crear un sistema que se llama hipnosis sintomatológica, ¿sí? Correcto, yo la llamo Háblanos un poco de sintomatológica eso. porque yo voy al síntoma. A ver, uno puede tratar a una persona desde distintas miradas y esto también tiene que ver con la línea terapéutica que cada persona escoja, digamos. A mí me da un poco risa en los colegios, yo no sé si en Colombia será igual, pero acá en Chile le dicen a los papás, no, lleve al niño al psicólogo. Y uno dice, pero yo como psicólogo digo, pero ¿a qué psicólogo? Porque hay 30 líneas de psicología, ¿me entiendes? Entonces, desde el conductismo, pasando por el psicoanálisis, terminando en el humanismo, y cada una de estas tres gruesos grupos tiene muchas variedades dentro. Ujú. Entonces, eh, es un poco eso, los papás quedan un poco perdidos, me llaman a mí, me dicen, ¿sabe qué? Del colegio me mandaron a un psicólogo, le digo, ¿sabe qué? Vaya a un cognitivo conductual, por ejemplo, para ese tipo de problemas, vaya con cognitivo conductual. No vaya al psicoanalítico, que requiere mucho tiempo para tratar una, ¿me entiendes? Entonces, en el fondo, sí, efectivamente, hay muchos tipos, digamos, de tratamientos y la mirada sintomatológica mira el síntoma. Yo no hago una anamnesis del paciente en la actualidad. Cuando yo trabajaba con psicoterapia clásica, que lo hice casi 20 años, donde llevábamos un verdadero dossier de cada persona, eh, eso hoy día yo ya no lo hago. Yo ni siquiera le pregunto mucho de su historia, prácticamente nada. Si la persona me dice, mira, tengo fibromialgia, me duele el cuerpo entero, no, basta, basta con eso. No necesito que hable más, que diga más. Yo Ok. hago lo que hago y aquí utilizo muchas herramientas, porque antes de la hipnosis yo me formé en psicodrama, logoterapia, eh, biosistémica y bioenergética, más la hipnosis y otras pequeñas formaciones por ahí. Entonces utilizo muchas herramientas de muchos lados. ¿Me fijas? Lo que yo siento que al paciente más le va a funcionar es lo que yo aplico, ¿ya? Y funciona muy bien.
Yo uso incluso unas técnicas budistas, de sanación budista. Fíjate que no tiene nada que ver con la Me hipnosis, encanta porque y me tomas, funciona. sí, tomas muchas, muchas corrientes que finalmente son para el beneficio de los pacientes. Bueno, los Exacto. invitamos a que se suscriban. Por acá también les vamos a dejar las redes de José Luis. Él, bueno, ahora vamos a más adelante a hablar de tus formaciones y de todas las cosas maravillosas que tienes, porque aquí te voy a sacar toda la información. Ok, Sin hipnosis perfecto. vas a sacar toda la información. Ustedes, por favor, suscríbanse si quieren que sigamos haciendo contenido así tan maravilloso como este. De verdad, José Luis, otra vez gracias porque he aprendido un montón con todo lo que nos has contado. Esta metodología que tú has creado, que es muy, muy, digamos, como muy impactante, obvio ya nos explicabas que el nivel como de impacto y de inmediatez y casi que de magia, como lo has mencionado tú, en el proceso tiene que ver con el nivel de trance que pueda, al que pueda llegar cada persona. Correcto. Pero Sí. hablemos un poco de casos, de qué has podido lograr tú en todos esos años de experiencia. Mira, a ver, la hipnosis es la herramienta, digamos, la técnica. El estado en el que llegas con esta herramienta se le denomina trance hipnótico. Y dentro del trance hipnótico es posible utilizar muchas herramientas. Por ejemplo, las regresiones, las progresiones, las canalizaciones, patrones persuasivos, anclajes, etcétera. Entonces, hay casos muy bonitos, por ejemplo, que incluso yo lo relato en mi libro, uno de ellos, que es el caso de una mujer de unos 42 años, 43 años, que tenía una hija de 22, creo, un 23 por ahí, y vino un vehículo con un tipo ebrio, la atropelló, en bicicleta andaba ella, y la mató. Esta mujer quedó desgarrada, imagínate, su única hija quedó tremendamente desgarrada. Entonces, claro. Entonces, lo que una paciente mía, que era vecina de ella, me la trajo. Era una mujer que estaba en los huesos, caquéctica completamente, o sea, se la había consumido en 4 meses que había muerto la niña, o 5 meses, la había consumido al punto de que estaba, pero se iba a morir sin duda. Eh, Ella y, seguramente dejándose morir de la misma depresión. Exactamente. Entonces, afortunadamente tenía un muy buen nivel de trance. ¿Por qué digo afortunadamente? Porque cuando llegan a estos niveles, lo que yo hago es hacer una canalización. ¿Ya? Como te decía, yo uso muchas herramientas de muchos tipos. Hago una canalización, pero yo no canalizo para ella. No es que yo le diga, mira, tu hija te dice tal cosa, como hacen los canalizadores en general. Como No, los yo lo, mediums, digamos. como los sí. No, Ajá. lo que yo hago es que la persona canalice a su ser querido. Es la misma persona la que tiene, porque todos somos mediums, todos, Ujú, pero las sí. personas que tienen un trance profundo, la mediunidad es una cosa natural que se les da. Entonces, pero nunca lo saben porque no lo experimentan, no lo prueban, no Claro. lo desarrollan. Digamos que no es un área que la gente explore como normalmente. Exacto, Era un poco lo que hablábamos al principio. Que las personas entendamos lo poderosos que somos. tremendamente poderoso. Entonces, hice que esta persona canalizara y para la canalización yo tengo un protocolo. Para cada una de estas cosas tengo protocolos que he ido desarrollando con los años. eh, y tengo un protocolo y ella se encontró con su hija, lo que resolvió el duelo en una sesión, ¿ya? Un duelo potente, digamos. Y la mujer revivió, básicamente después su vecina, yo nunca más la vi, su vecina me contó que había subido 30 kilos ya más, o sea, estaba en 70, estaba bien, muy bien. Y había vuelto a trabajar y había vuelto a la vida. Entonces esas Volvió a la son las vida. cosas, sí, Total. esas son las cosas que a mí en lo personal me llenan de satisfacción, porque si bien es cierto, evidentemente no, yo no tengo ningún poder, yo manejo una herramienta y la he llegado a manejar de tal forma que la verdad a veces redunda en verdaderos milagros. Es impresionante. Y así muchos otros casos, por ejemplo, un muchacho que nunca se sentía como cómodo en su familia.
¿ya? Como que sentía que no pertenecía a eso. Y, y resulta de que empezamos a hacer regresión con él. Regresión, y llegó un momento en el que llegamos al año 60 más o menos, de este siglo, del siglo pasado ya, no de este siglo, del Claro, sí, siglo el pasado, pasado. Sí. 1960, donde él vio un accidente de tránsito acá en Santiago, en el centro de Santiago, y había un muchacho muerto, él de lado, de pie, como el espíritu de pie, y él se reconoce en ese espíritu, de pie Ok. mirándose a él mismo muerto. Dice que iba pasando una mujer embarazada y se metió En ese, centro. se subió en ese bus. Así es, así es. Y ¡Wow! después Impresionante. he visto muchas veces, por ejemplo, cuando trabajé, yo trabajé muchas regresiones. Cuando yo empecé con la hipnosis, durante 2 años, solo hice regresiones. Y de hecho mi página web se llamaba hipnosisregresiva.cl en esa época, porque yo hacía Ok. solo regresiones. Dice muchas, muchas, muchas. Y es curioso cómo en muchas regresiones son bastante similares las formas, ¿ya? Y en el caso de él puntualmente, sintió. Lamentablemente la mamá ya había muerto para haber verificado la historia, pero él no se sentía parte de esa familia. Y si uno analiza desde ese punto de vista, claro, él tomó ese bus, como dices tú, y se Sí, fue o sea, se y vio como encarnó rápidamente. en ese Y, momento de que no sé qué pasó y aquí me encaramé, pues. exactamente, ese tipo de cosas. Y después también existen las progresiones, que es como ir hacia Oye, adelante en la vida. eso quería preguntarte, a ver, y quiero ir un poco, bueno, se ha hablado mucho y quiero que me cuentes tu punto de vista, ¿no? Como profesional sobre esto. Pero bueno, hoy las redes sociales están llenas de esto y ahora que hablamos de regresiones y progresiones, no había oído el término, me imaginé que era pues obviamente ir hacia adelante, eh, pero y relacionado con esto, ¿cómo es el tema del tiempo? O sea, porque hablamos del tiempo como el tiempo cronológico aquí en esta dimensión, pero en realidad sobre eso hay una cantidad de cosas, de que el tiempo no existe tal como es, que el pasado no existe, que el futuro no existe. En fin, un poco cuéntanos de eso y cuál es tu postura sobre eso, José Luis. Sí, mira, yo no soy un gran experto, ni soy científico, ni físico, ni nada por el estilo, pero yo sí creo que en realidad el tiempo no existe. Yo creo que el tiempo es una medida que nosotros los terrícolas hemos adoptado para poder tener un cierto orden, así como las reglas morales y las reglas de la sana Mm. convivencia en sociedad y todo esto. Porque si tú lees, por ejemplo, el libro Conversaciones con Dios de Donald Walsh, ¿ya? Mm. Ahí él plantea que en realidad matar a otro no es ningún pecado, no pasa nada. Porque en este universo hay que, el Dios, la energía primaria, quiere tener distintas experiencias y saber qué funciona en cada lado. Y le Exacto, preguntan que ahí, funciona ¿y qué acá. haría una persona en una civilización avanzada y viene un tipo y dice que lo quiere matar? ¿Qué haría este ser? Este ser le permitiría que lo matara para que tuviera la experiencia, porque la muerte no existe. No existe. Entonces, da lo Sí, mismo, la un poco muerte no ese existe. al planteamiento de que que realmente cuando se nace se muere y cuando se muere se nace. O sea, es como, como que las cosas, el orden de las cosas, por lo menos en nuestra dimensión, el orden de las cosas está un poco, no sé si es como demasiado estructurado y no nos permitimos, como dices tú, un poco para ponerle orden a las cosas tiene que haber como ayer, hoy, mañana, pero en Exacto. realidad eso no es tanto así. No es tanto así. Y tú puedes ir preparándote, por ejemplo, en el sentido de reconocer lo que decía Tesla. Tesla decía que si querías conocer realmente el universo, tenías que ver todo en términos de frecuencia, eh, energía y vibraciones. Entonces, porque en el fondo nosotros no somos este cuerpo, No, somos, somos ¿me energía. entiendes? Somos energía. Y una energía un poco más densa que se ve en algo más sólido, pero si tú entras con un microscopio electrónico por tu mano, vas a salir al otro lado porque hay vacío adentro. ¿Me fijas? Entonces, esto es uno de los grandes misterios. Aparece también aquí Jean-Pierre Garnier Mallet, que es un Wow, me físico encanta. especialista en dinámica de fluidos, ¿no es cierto? Que el año 1984 lanza su teoría del doble cuántico.
¿ya? Ujú. Y entonces, a partir de ahí, y de hecho yo también lo nombro en mi libro, porque él dice que cuando tú quieres conectar al doble cuántico, es en el momento previo al sueño que tú puedes Ese hacerlo. punto exacto que describes, en el que está uno ahí como que ya se Exacto. va a dormir. Ese es el transhipnótico. Está acuérdate que el trance está entre el sueño y la relajación profunda, en el justo momento preciso antes de dormir. Entonces, desde esa mirada, no, con mi forma de ver, yo me cruzo totalmente con la teoría del doble cuántico. ¿Entiendes? Claro, total. Entonces, claro, y Tiene todo también, el sentido. claro, y en términos también de vibración, y lo que pasa es, y aquí es donde entran los pensamientos. Esto me gustaría poder explicarlo bien para que todos tus auditores Por supuesto. telepensantes, como se llamen. Estoy ansiosa porque lo expliques. Mira, imagina que la mente es un campo de plantío. Tú en ese campo vas plantando semillas y esas semillas son pensamientos. Cada pensamiento es una semilla que tú plantas en este campo que es la mente. Esa semilla viene acompañada de emoción, ¿ya? ¿Qué es lo que Ujú. le da el nutriente y todo al pensamiento, a la semilla misma? Entonces, si son semillas negativas, podemos poner semillas negativas, positivas y neutras. Las neutras no nos interesan mucho, pero las negativas y las positivas sí. ¿Por qué? Porque si plantamos una semilla negativa, viene con un montón de emociones negativas, que pueden ser frustraciones, tristeza, amarguras, soledades, abandonos, rabia, resentimiento, ansiedades, culpas, miedo, inseguridades, todo ese tipo de cosas acompañan a esta semilla. Y no sería nada que llegar hasta ahí. El problema es que no llega hasta ahí. Porque detrás de todas estas emociones hay biología. Y Ujú. entonces, cuando uno planta una semilla negativa, con todas estas emociones, el cerebro de uno, que es el puente mediador entre la energía y la materialización de las cosas, ¿ya? Ujú. Eh, se siente amenazado, en alerta. ¿Y qué es lo que hace? Instruye a las glándulas suprarrenales para liberar adrenalina y cortisol. La adrenalina prepara la musculatura para el ataque o la huida, porque está en la alerta, y el Sí, cortisol es la hormona del estrés. Entonces la persona anda permanentemente, porque esa es la mezcla de la ansiedad, anda permanentemente ansiosa. ansioso. Por otro lado, si plantas pensamientos positivos, también va acompañado de emociones, de amor, compañía, cariño, afecto, todas estas emociones positivas. Y tu cerebro, al distinguir estas emociones positivas, ¿qué hace? Se iguala y comienza a liberar serotonina, que es un antidepresivo, oxitocina, que es la hormona del apego, del amor, endorfinas, que son opiáceos endógenos que tenemos nosotros en nuestro cerebro y que nos ayudan incluso con los dolores, y dopamina, que nos producen placer. Entonces, como decía Buda, tú eres el resultado de todo lo que has pensado. Realmente uno puede crear enfermedades con el pensamiento, ¿ya? O puede crear incluso llegar a niveles increíbles con el pensamiento. O sea, ¿y cuál es el tema? Buda decía que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, claro, tenemos en la vida dolores, pero ¿qué hacemos con el dolor? ¿Cuándo sufrimos? Cuando vamos con nuestro pensamiento una y otra vez al motivo del dolor. Y en esa pasada sufres y vuelves a ir al motivo del dolor. Una mujer que le engañó al marido va y el dolor y vuelve a ir al dolor y vuelve y el dolor y sufre y sufre Cada y vez que sufre. lo recuerdas, lo vuelves o sea, tu cerebro lo interpreta como si lo estuvieras viviendo de nuevo, ¿no? Exactamente, porque no hay tiempo ni espacio, justamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestro libre albedrío es nuestro pensamiento. Nosotros podemos, mira, lo único que manejamos en esta vida nosotros son nuestros pensamientos. No Total. manejamos nada más que eso, ¿ya? Pensamiento, acción y decisión y acción, digamos, pero el pensamiento básicamente. Entonces, Buda dice que el dolor es inevitable, el pensamiento, pero el sufrimiento es opcional. No solo es opcional, sino que es voluntario. Porque tú Mm. podrías ir con tu pensamiento a revivenciar la última vacación que tuviste fantástica en cualquier lugar, qué sé yo, en Cartagena o qué sé yo. ¿Ya? Podrías revivir ese pensamiento y eso te traería emociones positivas. Pero el ser Chivas. humano, dale con ir al negativo y va al negativo y va al negativo y anda permanentemente estresado, anda triste, anda deprimido, con todo esto.
por el poder de su propio pensamiento. Entonces, cambia tu forma de pensar y cambiará tu vida realmente. Es así, ¿me entiendes? Entonces, en el fondo, lo que uno enseña es a la gente, a los pacientes que a uno lo buscan, en el fondo, enseñarles a pensar distinto. Porque además, depende del nivel vibratorio que la persona tenga, es la sanidad o la enfermedad que pueda tener. ¿Me fijas? Entonces, yo tengo una terapia que le llamo terapia del jara, porque así como nosotros tenemos un cerebro que es un órgano tangible, porque lo podemos tocar, Ujú. este órgano, este cerebro, está vinculado a un constructo virtual que se llama mente. La mente es un constructo virtual, no la vemos, no sabemos dónde está, pero existe. De hecho, Existe. de hecho Einstein decía, sabemos dónde está el universo y no sabemos dónde está la mente. En el abdomen, en el estómago, nosotros en Chile le llamamos guata, no sé cómo le Pa- llaman ustedes, guata, la panza, le dicen Sí, ustedes. ¿Cómo panza, le? barriga, sí, pancita, Exacto, barriguita. esa es Ujú. la barriga. Pasa lo mismo, tenemos el estómago y el hígado, que son los órganos internos tangibles como el cerebro, pero estos órganos internos están vinculados a otro constructo virtual que se llama jara. Jara es una palabra japonesa que significa abdomen. De ahí viene el término harakiri. Harakiri, ¡Guau! Me claro, volaste la cabeza. hara es abdomen, ¿no es cierto? Kiri es Ujú. cortar en japonés. O sea, la muerte honrosa para los samuráis, que era el harakiri, era abrir su abdomen y era la muerte por desentrañamiento de todas sus tripas y todas sus cosas, Claro, ya, ahí y quedó. morían. Ujú. Exacto. Y era una muerte honrosa para ellos. Platón lo definió como el abdomen de las emociones. Los japoneses lo llaman el cerebro de los sentimientos. Y si estás enamorada, ¿dónde están las mariposas? En el estómago, el Y si estás miedo, todo. eso. Y si estás desilusionada, el vacío está en el estómago. Si estás nerviosa, el nudo está en el estómago. Hay emociones que bajan e inflaman el colon. Hay Totalmente. emociones que suben al pecho y producen angustias. Y los miedos van a la garganta. Pero todo está aquí en el abdomen, en el jara. Y entonces uno de los trabajos que yo hago es lo que yo llamo la terapia del jara, que yo lo tengo en mi libro escrito, porque en el fondo hago un trabajo, una suerte de psicomagia jodorowskiana. No sé si ubica a Alejandro Jodorowsky, que es un chileno que vive en Francia y que trabaja mucho con el tarot y todas estas cosas. Y él habla de la psicomagia. Y entonces yo hago una intervención prácticamente psicomágica con el abdomen de la persona, porque yo siempre les digo que yo trabajo con la otra persona. Por ejemplo, en tu caso, tú eres Patricia consciente, pero atrás tuyo hay otra Patricia que es tu Otra Patricia. inconsciente. Yo trabajo con esa otra Patricia, ¿entiendes? Entonces yo tengo que Que es la que hacer esconde, el que y o sea, es el que escondemos y es realmente el que nos controla y nos domina, porque todo el absolutamente. tiempo, o sea, todo lo que no podemos manejar, que es un gran porcentaje de las cosas, es ese otro ser que tiene uno adentro que es quien está controlando Eso. todo. 80-90% controla todo. Todo. Si nosotros no controlamos nada al final. Entonces, en el fondo, yo con la terapia del Jara, tú vieras cómo es de sanadora. Yo cuando empecé a desarrollar esa terapia, me di cuenta con mis pacientes que yo avanzaba como 2 meses de terapia clásica cuando hacía una terapia del Jara. O sea, había como un desbloqueo de la persona y como que avanzaba rápidamente en el tema emocional. Fue un descubrimiento muy interesante. Eh, y es hablarle directamente al inconsciente, y al inconsciente no necesariamente se le habla con palabras, también se le puede hablar con hipnosis no verbal, o con no, tal cual, comunicación no verbal, en fondo, ¿ya? Ok. Que puede ser haciendo pequeños golpes en el abdomen o en el timo Ujú. acá en el pecho, ¿no es Me cierto? digo, Que controla ajá. el sistema inmunológico, eh, y la persona sana. Entonces, por eso es importante, creo yo, conocer muchos tipos de herramientas para poder trabajar con la gente, porque cada persona es un mundo aparte. Así Oye, qué que, maravilla, o sea, me parece maravilloso porque ahora entiendo por qué tienes todos esos resultados tan maravillosos y es porque te has dedicado, además que mira que hay algo que me parece muy lindo dentro de todo este caminar y las personas que he ido entrevistando, que he tenido el placer de tener acá.
como es mi inmenso placer tenerte hoy acá y que hayas aceptado esta invitación, Así. conocer y ver que cada vez más se está viendo a las personas, al ser humano, como un ser integral y se está reconociendo la importancia de las emociones en las personas. El otro día había un psiquiatra en una conferencia español, no recuerdo su nombre, pero me llamó muchísimo la atención porque él abrió su conferencia, era una conferencia incluso para estudiantes de psiquiatría, y abrió su conferencia diciendo que era una negligencia médica hoy en día obviar las emociones de los pacientes. Mira, Me pareció algo tan maravilloso y quiero, o sea, quiero como dejar acá sobre el tapete para que las personas entiendan que muchas veces esas enfermedades que me duele acá, me dolió el estómago, tengo el colon inflamado, todo lo que como me cae mal, o me duele la cabeza, es decir, casi todas las enfermedades, si no es que todas, tienen un origen emocional. Y tenemos absolutamente. como cuidarlas casi que mágicamente, como lo dices tú, cómo curarlas mágicamente, pero se necesita, por supuesto, la voluntad de las personas y el conocer y el darse cuenta que tienen herramientas que realmente pueden cambiar la historia de un momento a otro. Y personas Exactamente. maravillosas como tú que se encargan de Pero ejecutarlas. imagínate, Patricia, que para la cabeza tenemos psiquiatra, neurólogo, psicólogo, oftalmólogo, otorrinolaringólogo, odontólogo. Es absurdo, ¿te fijas, o no? Porque, por ejemplo, hay dolores de espalda que se producen cuando hay caries. La dentadura y la espalda están muy vinculados. Después, por ejemplo, Wow. hay dolores lumbares cuando la persona siente que no va a llegar a fin de mes, que no va a Empiezan tener a lo mínimo, cargar. empiezan a cargar la parte baja de la espalda, la parte alta de la espalda, el peso de la vida. Entre medio hay rabia, frustraciones y todas las que te nombré antes, tristeza, frustraciones, amarguras, soledades, abandonos, todo esto, el cuerpo es una síntesis de lo que pasa. Por eso ahora que nos han separado tanto, 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 porque, porque nos han desmembrado. O sea, si yo quiero no sé, una operación de mano, hay un cirujano de manos. O sea, Para eso, sí, exacto. Es claro, como sí, si fuéramos, impresionante. como si fuéramos robots hechos por partes. Sí, impresionante. Entonces, cuando el ser humano es único, y la verdad, por eso a mí me gusta mucho la medicina oriental, tanto China como India, a través de la alimentación la India, la China también con su... yo uso también muchas herramientas chinas, digamos, de los canales de la acupuntura para desbloquear, y hay, no sé, hay pacientes que les cambia la vida en muy poco. Muy poco. De hecho, yo no hago psicoterapia como los psicólogos. Los psicólogos nos enseñan a hacer psicoterapia. Y una de las bases de la psicoterapia es que el paciente vaya descubriendo qué va a pasar, cuál es la respuesta a su problemática. El problema es que entre que descubra, pasaron 2 meses de terapia, ¿no? Entonces, Claro. de repente, ¿te fijas, no? Entonces, en el fondo, creo yo que estamos en un mundo muy rápido. El siglo XXI está siendo muy rápido. Y ahora con la inteligencia artificial, olvídate. Han encontrado que hay inteligencias artificiales que superan por lejos a un terapeuta o a un psicólogo en sesiones de terapia. Estaba leyendo no sé, fue en Inglaterra o en Alemania, hicieron un experimento con una inteligencia artificial y un terapeuta con mucha experiencia, y las preguntas que hizo la inteligencia artificial al paciente fueron mucho más inteligentes que las que hizo el terapeuta con gran experiencia. Entonces, Bueno, eso es cierto, pero yo ahí sí me parece que es muy importante, sobre todo en áreas como estas, en el área humana. O sea, tú como terapeuta estás leyendo a la persona, tienes como esa posibilidad de tener ese contacto, que claro, seguramente la inteligencia artificial supera las preguntas y pueden ser mucho más inteligentes, pero ese contacto humano, ese claro, ver la en los empatía, ojos del digamos, la empatía, claro, porque de repente, bueno, hay cosas que de repente uno hace que son tan sencillas, porque a veces la gente solo necesita ser escuchada.
y la persona se sana muy rápidamente, pero efectivamente, claro, la máquina todavía no nos va a reemplazar. No, sí, no te acompaña de esa manera, pero es No, cierto. Y que has tocado un punto al que quería llegar y gracias por haberlo tocado, y es muchas de las patologías, como lo decíamos, de las patologías, de los síntomas. Finalmente, el síntoma no es más que el cuerpo diciendo, ayuda, que aquí hay algo que está mal. exacto. Ahora, una persona realmente solo necesita ser escuchada, lo decías tú. ¿Qué se puede curar cuando las personas aprenden a hablar, ¿no? O por lo menos a expresarse, porque es que una de las situaciones que yo veo es que muchos de los conflictos se gestan porque la gente se calla, no hay la oportunidad o no se dan la oportunidad, porque viene todo el tema de la culpa, ¿no? Que todo, absolutamente todo lo que hago puede generarme a mí culpa como mamá, culpa como hija, culpa como y hacemos una cantidad de cosas que no queremos hacer o decimos sí cuando no queremos decir sí o todo este tipo de cosas y finalmente viene el silencio y se genera la enfermedad. O sea, cómo las personas pueden aprender a hablar, a expresarse sin que esto les genere culpa? ¿Se puede hacer con hipnosis? Sí, claro, se puede hacer con hipnosis. Se puede hacer con hipnosis sin problema. Uno con hipnosis puede hacer muchas cosas, incluso eh, hacer reprogramaciones potentes, digamos, de su historia completa, si uno hiciera un trabajo profundo con hipnosis. Hoy día estamos más abocados a la forma, a la cuestión más liviana, más rápida, más eficiente, ¿no? Pero si uno quisiera entrar en profundidades con la hipnosis, o sea, olvídate, saldría un superhumano. O Después de... sea, mejor dicho, construimos el humano perfecto. Ni siquiera el hombre biónico era tan potente como lo que se puede hacer con hipnosis. Sí, Bueno, se pero puede sí, en hacer mucho. realidad la fortaleza del ser humano es la mente, ¿no? O sea, Exacto, tal cual. Y con la mente, bueno, en la bioenergética se habla que si tú estás enfermo del cuerpo, tienes que poner en movimiento la mente. Si estás enfermo de la mente, tienes que poner en movimiento el cuerpo. Que una persona nunca va a poder salir de una depresión solo pensando en salir de la depresión, sino que tiene que movilizar el cuerpo para empezar a actuar. Es como la gente que procrastina, ¿cierto? ujú. Espera a que esté el momento adecuado para trabajar. No, si hay que trabajar y la motivación viene después de la acción. No es al contrario. La gente espera motivarse para accionar. No, uno Y tiene no que va a suceder. no, uno tiene que accionar y en el accionar comienza la motivación. ¿Ve? Sí. Es interesante. Bueno, tú me decías en el tema de la metodología que has desarrollado que básicamente está dirigida a que hayan resultados rápidos, pero sobre todo a que las personas no tengan que depender de ti, sino que hagan unas sesiones contigo y viene digamos, como un proceso que las personas pueden llevar de manera independiente. ¿Cómo es esto, José Luis? Lo que pasa es lo siguiente, que mira, yo trabajo con cambios de paradigma, ¿ya? No hago el trabajo que hace el psicoterapeuta clásico que va a buscar la raíz del problema, ¿ya? Yo trabajo con cambio de paradigma. El paradigma es un cambio de creencias en el fondo y eso es relativamente sencillo de hacer. ¿Por qué? Porque para cambiar una creencia, tú tienes que cumplir con dos requerimientos. Primero, dar buenas razones. Y segundo, repetir. Es así de simple. Tú le das buenas razones a alguien y después le repites todos los días y se va a producir el clic de cambio de paradigma. Por ejemplo, te pongo un caso, el caso el mismo caso de la pandemia pasada. Te dieron Ujú. muchas buenas razones de que tienes que vacunarte por tu propio bien, por el bien de tu abuelo, por el bien de tu hijo, por tu bien, y repetían, la gente se vacunaba. Y así siempre es así. Yo uso esa misma estrategia. Primero le doy buenas razones a la persona y después que repitan. ¿Qué es lo que repiten? Audios. ¿Por qué? Porque la hipnosis siempre es autohipnosis, porque depende de estos circuitos neuronales que te hablaba anteriormente, ¿ya? Y entonces la persona es posible de que se autohipnotice, porque la hipnosis siempre es autohipnosis. Lo que yo hago es guiar a la persona para que se autohipnotice. ¿Me fijas? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Primero, hago una sesión con la persona. Esto puede hacerse en línea. Yo trabajo con gente de muchos países.
yo diría unos 20 países, personas que me consultan, ¿ya? Y hacemos sesiones en línea como estamos ahora, hacemos la sesión en línea y después según, por ejemplo, si tiene una depresión, si tiene crisis de pánico, si tiene, no sé, cualquier cosa que tú tengas que tratar, yo tengo programas. Y entonces con esos programas tú sigues el tratamiento con la escucha de audios, porque es repetir, dar buena razón y repetir, dar buena razón y repetir, dar buena razón y repetir. Entonces resulta bastante sencillo el cambio de paradigma. Ahí es donde entra toda una otra área que tiene que ver con la forma de la estructura del audio, tiene que ver con el tono de la voz del terapeuta, el fondo de música que sea en determinados hertz para que refuerce, digamos, el área que quieras tratar, si es voluntad, si es ansiedad, si es, ¿me entiendes? No Ujú. sé, y hay distintas frecuencias que uno maneja en eso. Pero en estricto rigor es bastante sencillo. Y la persona escucha, yo tengo dos tipos de programas, de 21 días y 63. Entonces, ¿por qué? Porque 21 días necesita el ser humano para modificar un hábito, Hábito. 42 días, o sea, 21 por 2 para consolidar esa modificación, y 63 días, o sea, 21 por 3 para volverlo ley a nivel inconsciente. Por lo tanto, tengo programas chicos de 21 días y programas de 63 días. Y yo le hago la primera sesión y eventualmente las personas quieren una sesión al final del programa, ¿no? Y si no Wow. pueden seguir con los audios. Y para eso tengo la plataforma que está en hipnosalud.cl, donde incluso las personas pueden autogestionar compras. O sea, si yo quiero dejar el tabaco, me meto ahí, hipnosalud.cl, programa tabaquismo. Y ahí tú vas entrando y pagas el programa y es como comprar un libro, lo mismo, solo que comprar un Sí, tratamiento. todo online. Ahora les vamos a dejar aquí todos los datos para que puedan, quienes estén interesados, para que puedan entrar y puedan comprar estos programas que me parece maravilloso que la gente tenga la posibilidad de hacer, digamos, como este trabajo, porque bueno, como lo hemos dicho acá todo el tiempo, definitivamente el trabajo finalmente lo hacemos nosotros. Obviamente, ustedes son como el canal, pero el Exacto, trabajo finalmente es responsabilidad de cada quien, exacto. de reeducar su propia mente. Tal cual, tal cual. Cada uno es responsable de su propia vida, en el fondo. Sí. Muchas veces la gente viene al psicólogo esperanzada en que uno le resuelva la vida. A veces pasa, pero no es que sea uno. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo tengo el caso de una paciente que yo le llamo, bueno, es como la regalona. Ella superó duelo, bajó de peso, eliminó una fibromialgia de 20 años de evolución con crisis de 3 4 meses en cama, tomaba 12 Wow. remedios, 12 remedios por día, o sea, un desastre la vida de ella. En una sesión se le acabó la fibromialgia, después tratamos en otra sesión duelo, o sea, hizo unas 5 o 6 sesiones conmigo y resolvió su vida, Y cambió su pero vida. sí, porque tenía trance profundo. Y el testimonio de ella está justamente en YouTube. Yo cuando hice el lanzamiento de mi libro, si tú pones lanzamiento libro Hipnotízate, ahí aparece el video del lanzamiento y ella da su testimonio ahí en ese, No en voy a ver, ese, o sea, voy a verlo y tendré que comprar ese libro porque me lo quiero leer. Hay cosas ¿no? maravillosas. Bueno, ustedes se suscriben por favor aquí abajito en la campanita para que sigamos haciendo contenido como este. Este libro tuyo, que la verdad salgo de aquí mismo a buscarlo porque necesito leer todo lo que me has contado, que además estoy súper ansiosa me imagino que tienes muchos casos expuestos ahí. Háblanos un poquito de tu libro. A ver, en el libro básicamente lo que yo tomo es, cuento un poco por qué hago el libro. Y parte del tema porque para mí siempre la hipnosis fue un misterio y esta cosa misteriosa que le ponen también quienes hacen la hipnosis. Entonces, como que yo lo encontraba que no era muy, a ver, yo era de un mundo más del método científico, mucho más clásico, digamos, en términos de formación. Pero cuando estudié hipnosis y empecé a conocerla y me metí en profundidad, rompió mi esquema completamente.
y yo cambié giro, realmente cambié el giro de lo que yo consideraba la Giro sanación. sí, en tu profesión y en tu Y en mi vida, práctica. y en mi vida también, en mi vida. Entonces, ahí plasmé un poco eso. El libro, mira, en general no me interesa venderlo, yo lo mando en PDF, los regalo, no tengo problema, porque a mí me interesa que la gente lea, que lo conozca. ¿M? Ok, Entonces, que el dinero no sea una barrera para eso, digamos, o sea, qué no es necesario. generoso. Muchas, Sí, muchas gracias. Qué no es generoso necesario. eres con las personas, que tengamos la oportunidad de leer todo lo que has documentado. A mí me mandan un WhatsApp y yo les mando el libro, no hay problema. Perfecto. Eso por un lado. Después yo tengo en la página web hipnotizate.cl, perdón, hipnosalud.cl. En hipnosalud.cl están los programas a los que la gente puede acceder. eh, Son 10 programas que hay ahí en este momento y son autogestionables, como entrar a una plataforma y cada programa tiene unos videos, etcétera. O también se puede hacer a través de ese mismo WhatsApp que es del centro, te lo voy a dar más rato, digamos, para que lo Dime, tengas. lo dejamos aquí para que lo puedan tomar y se puedan comunicar. Correcto. Ahí también es posible, digamos, enviarle los programas. ¿M? Se hace Ok, un pago, por WhatsApp. pago en PayPal y se le manda el programa. Y lo También es entretenido posible, es que podemos estar o sea, no importa la parte, el sitio donde estén, podemos acceder tanto tus cursos como a terapia, porque como dices, lo podemos hacer online. exacto, exacto. De hecho, la hipnosis es posible hacerla en línea. Es posible hacerla presencialmente, en línea o a través de audios, porque quien tiene la habilidad de entrar en trance es la persona. ¿Me entiendes? Entonces, eso puede hacerse a través de WhatsApp. Y una consulta conmigo también, lo mismo. ¿No? Ok. Se hace la consulta, yo hago todas las pruebas necesarias para determinar qué nivel de trance tiene la persona y en función de eso hacemos la sesión y después les dejo el programa de tratamiento. Así funciona más o menos, en Genial. términos Bueno, y una de las persona como consultas. para la expectativa de las personas, ya que estamos hablando de tus programas de formación, digamos, una persona que, para aclarar, bueno, ya has dicho que las personas que tienen la capacidad de entrar en trance profundo, los resultados son casi que mágicos, muy Sí, rápidos. Pero una sí. persona que no tiene la posibilidad de entrar en ese trance, más o menos cuánto tiempo pudiera tratarse en ver resultados. Tiene que fabricarlo, depende. Mira, yo no tenía trance cuando empecé en esto, así que, digamos, lo hablo con propiedad. Yo me demoré 3 meses en lograr entrar en este estado de trance. Y me demoré 3 meses más en profundizarlo al nivel que tengo hoy día, que es de 1 a 10, un 6,5, con lo que yo ya puedo trabajar todo tipo de cosas. Yo tabulé los trances en una escala de 1 a 10, el trance superficial de 1 a 4,5, de 4,5 a 8 el trance medio, donde está el grueso de la población y la hipnosis ya empieza a funcionar, y después de 8 a 10 el trance profundo, donde la hipnosis funciona como magia. Entonces una persona podría demorar una semana, 10 días, 20 días, porque ahora como yo ya tengo experiencia, en esa época yo no sabía cómo era, hoy día la persona puede entrar en trance, yo me demoré 3 meses, la persona puede demorar un mes. Y en Igual es muy profundizarlo en rápido. otro mes. Sí, 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 sí. Si lo Sobre comparamos, todo, digamos, con un proceso tradicional de psicoterapia que puede tomar 6 meses ah, para que una persona... sí. Ahora, lo hace la persona en su casa, digamos, o sea, no necesita la intervención del psicólogo, porque a través de los programas de audio la persona va a ir profundizando el trance en forma automática. ¿No? Wow, Así genial, funciona. esto está realmente genial, o sea, de verdad que me encanta. Así que aquí les dejamos todos los datos para que se puedan comunicar. Pueden entrar a la página, que es donde está la plataforma de José Luis, pueden contactarlo vía WhatsApp y de verdad que háganlo porque es maravilloso. Ahora, yo quiero como, dime, ¿me vas a No, decir algo? quería contarte sobre la formación que voy a empezar este año, formación de Sí, terapeutas. para allá vamos. Bueno, cuéntanos de esa formación porque me dejaste así como en puntos suspensivos y tengo muchísima ilusión porque como ves este tema me apasiona
Y nada, pues yo no soy psicóloga, pero me encantaría poder tener la oportunidad de hacer esta formación. Mira, esta formación en hipnosis sintomatológica es una formación que yo he desarrollado en 120 horas presencial. A ver, la primera versión va a ser presencial, al 100%. Entonces va a ser seguramente para puros chilenos, Sí, solo chicos. porque, claro, porque es el programa piloto y además quiero ver si hay errores, poder subsanarlos, etcétera, y prefiero que Claro. estén ahí. Y además, la formación fue aceptada, digamos, y evaluada y va a ser certificada por el CEL, que es el Center of Education and Leadership de Miami, y por la FGU, que es la Florida Global University de Florida también. Entonces estos dos entes revisaron todo el programa de formación y con los materiales, con todo lo que se preparó y dieron el ok y ellos van a certificar y son nuestro aval en esta formación. Wow, Así que enhorabuena, sí, excelente. es bastante seria, digamos, la formación Sí. académica. Así que acá en Chile lo vamos a hacer a partir de abril y va a ser un fin de semana por mes, 20 horas por mes durante 6 meses. ¿No? Un Ok, fin de semana al mes. Ahora, si hay algún ok. colombiano que quiera venir un fin de semana al mes a Chile, no, no es malo tampoco. Tenemos tiempo de ir y volver. Claro, eso es. Oye, me está genial y estén todos súper pendientes, pero bueno, después de esto hay miras de hacerlo online, digamos, para Sí, abrirlo. sí, yo creo que sí. La segunda ya va a ser, creo yo, por lo menos mixta. Y, y vamos a ver cómo lo hago porque como yo me muevo entre Chile y Panamá, la Ujú, probabilidad es alta que yo haga una versión en línea eh, con un workshop en Chile final y un workshop ujú, en Panamá en Panamá. final, claro. Entonces ustedes están más cerca de Panamá que de Chile, digo. Sí, me quedaría mucho Entonces, más fácil en Panamá, claro. claro, ¿no? Y la gente de Miami también, gente de México, Ujú. toda esa Centroamérica en realidad, eh, creo que es más sencillo ir a hacer un workshop final a Panamá. Y como yo viajo permanentemente a Panamá, no sería ideal hacerlo allá también para la gente de Centroamérica. Excelente, José Luis, no sabes lo que me ha encantado esta charla, me has volado la cabeza con muchos de tus planteamientos. Eh, Ahora quiero que le dejemos un consejito a la gente. En algún punto lo mencionaste y es que definitivamente somos lo que pensamos, no, no hay más que eso. ¿Cuántos pensamientos tenemos al día? Tú como 60.000. psicólogo, 60.000. Yo estaba pensando en 70.000. Yo creo que yo tengo como 357.000 por segundo. Yo le digo la crispetera. Yo la bauticé la crispetera, o sea, ella explota pensamientos de una manera increíble. Pero créeme que después de mucho trabajo, que lo hemos conversado un poquito antes de empezar la sesión, después de mucho trabajo, creo que ya ha ido entrando mucho en control mi mente. Y quiero que tú le des una sugerencia a la gente que te está oyendo de cómo hacer ese chip. O sea, cuando te descubras pensando algo como un tip para cambiarte el modo. Ok, lo que yo le digo a mis pacientes. Primero, traten de identificar un momento en sus vidas donde hayan sido muy felices, donde hayan rebosado de felicidad. Puede ser el nacimiento de un hijo, una titulación universitaria, un logro, la compra de una casa, algo que te llenó de gozo. En mi caso, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo era niño, porque yo soy de generaciones antiguas, acá en Chile era muy complicado, no habían pelotas de básquetbol, balones de básquetbol. Y yo jugaba básquetbol. Y acá en Chile el que tenía un balón de básquetbol era un lujo asiático casi. Y yo debo haber tenido unos 10 años y una noche me acuerdo que mi papá me compró un balón de básquetbol y me lo dejó en la cama al lado, aquí al lado de mi cabeza. Yo en la noche me di vuelta, lo toqué y como que sentí que lo toqué y no podía creer que tenía un balón
ahí y no quería abrir los ojos porque no quería que fuera un sueño. Pensaste que era un sueño. Sí. Y de repente abro los ojos y está mi balón de básquet. Oh, esa fue una de las creo que fue una tan simple. Hoy día un balón de básquetbol hoy día no es nada, pero en aquella época, 50 60 años atrás, era mucho. Y la verdad, creo que yo me remito a ese momento, esa sensación así que casi que te estremece el cuerpo entero de la felicidad. Bueno, sugerirle a la persona que busque un momento en su vida, por simple que sea, pero que haya tenido una gran sensación de felicidad. Y, y como dice Neville Goddard, no sé si lo ubicas, que Por es, supuesto, lo amo, me ah, encanta. entonces Y su entrar en este técnica de la estado, revisión la amo. exacto, entrar en este estado de relajación y como dice Nevilizar, que Joe Vitale, ¿lo ubicas también? ¿A Joe Ujú. Vitale? Bueno, Sí, Joe sí, sí. Vitale habla de nevilizar, nevilización, o sea, hacer lo que decía Neville Goddard, de vivenciar el momento, eh, digamos, vivido en ese tiempo Ujú. pasado, vivenciarlo hoy día en un momento de meditación y grabarse esa sensación de felicidad. Entonces, cuando viene un pensamiento negativo, rápidamente mi balón de básquetbol, rápido, Ok. en el acto. De repente a veces estoy yendo al pensamiento negativo y en la trayectoria de ir, yo ya vuelvo a mi balón. Ok. ¿Entiendes? Está Esa es una excelente. de las formas pero tiene que ser muy bien vivenciado, cosa que puedas sentir rápidamente la sensación de felicidad, ¿ya? Eh, y cambiar de foco. Y una cosa que es interesante, que yo a veces, cuando doy algunos seminarios, le pido a la gente que tome un lápiz y lo ponga acá, Ujú. unos 10 minutos. Y yo voy hablando. Cuando en 10 minutos más o menos le pido que se lo saquen. Y todos están contentos. Porque cuando esto simula la sonrisa, ¿no? Claro. Mueve unos músculos acá. Cuando el cerebro entiende que tú sonríes, asume que estás contento. Claro. Por lo tanto, podemos engañar al cerebro. Lo que yo digo a mis pacientes, paseemos a tu cerebro, engañémoslo. Cuando Ujú. estés triste, sonríe, o ríe a carcajada, aunque sea mentira. Ve programas de humor. ¿Por qué? Porque eso va a hacer cambiar rápidamente el cerebro y en vez de mandarte adrenalina y cortisol, como veíamos hace un rato, te va a mandar serotonina, dopamina, endorfina, oxitocina, que van a hacerte sentir bien. ¿Mm? Así que la sonrisa es vital, la risa, la sonrisa, y el pensamiento de un momento en la vida en el que uno haya sido muy, pero muy feliz. Y si no lo tienen, porque alguien me dijo una vez que no tengo ninguno, invéntatelo, Igual invéntatelo. el cerebro se lo cree. Sí, Porque claro. mira, te voy a contar algo que te va a hacer, o sea, vamos a terminarlo llorando. Imagínate que me hiciste acordar con esta película. Bueno, la tos, perdón para todos, va a quedar aquí grabada, pero cuando yo estaba muy pequeñita, eh, yo oí alguna vez a una de mis compañeritas decir que su papá por las buenas notas le había dado un regalo. Entonces dijo, ok, yo quería una pelota como de colores, así, muy bonita. Entonces yo dije, esta es mi oportunidad, pues yo saqué muy buenas notas, entonces yo me voy donde mi papá, yo le digo que yo saqué buenas notas, que me dé un regalo. Pues mi papá me dijo, mi trabajo es pagarte el colegio, tu trabajo es sacar buenas notas, yo no te tengo que dar un regalo por eso. Ese Bueno, no sería un recuerdo adecuado no, para pero subir tu espérate, ánimo. es que la historia Ah, va más allá, o sea, es que esto ah, es ya, simplemente el preámbulo. Entonces, finalmente un día el hombre tuvo compasión de mí y me compró. Te puedes imaginar la felicidad. Me claro. compró la pelota. Y aquí en esta zona del país, a veces hay vendavales, como influencia del norte. Y esta noche yo lo dejé en el patio de mi casa y se lo llevó. Oh, qué triste. Yo sí, vamos a llorar. Imagínate, o sea, por eso me hiciste acordar, yo decía, Dios, eso fue así como debut y despedida, una cosa así por el estilo. Imagínate, o sea, pero bueno, por lo menos tengo el momento maravilloso en el que me dio mi pelota al abrazo. Claro. Hay que
cortar en la mitad el recuerdo, nada más. Sí, me toca dejarlo hasta esta parte, o sea, me toca quitarle lo de antes y bueno, igual como el tiempo no existe, entonces le quito lo del antes y lo del después y me quedo con el presente. Claro, eso Oye, es. José Luis, qué placer haberte tenido acá, de verdad, muchísimas gracias a ustedes. Aquí les dejamos de nuevo, por un lado suscríbanse, por otro lado les dejamos todos los datos de José Luis. De verdad, maravilloso lo que haces. Un millón de gracias por haber aceptado estar aquí. Y bueno, no sé, creo que nos quedan un montón de cosas por conversar. Seguramente me vas a aceptar en otra oportunidad la invitación porque quiero que ahondemos un poco más en algunos temas que me quedaron por allí pendientes. Este tema de ver a las personas como un todo, el tema de las emociones y todo esto que no entré un poco más en ellas para poder darle como redondear el tema. Pero una vez más, gracias, gracias, gracias por estar acá con nosotros y muchas, muchas bendiciones para ti y que, bueno, tus formaciones y todo sean un verdadero éxito. Muchas gracias por la invitación y la verdad ha sido un gusto. Muy, muy relajada la conversación, muy buena. Así es que te agradezco también a ti y cuando quieras nos encontramos, no hay problema. Y Claro ahí, que sí. por interno vemos porque te- podemos hacer una pequeña evaluación de trance para ti para que veas si tienes o no. Ah, sí, bueno, después les cuento a ustedes, mis amigos de Buena Pregunta. Besitos, que las bendiciones del cielo vengan a ustedes 70 veces 7. Nos vemos aquí de nuevo en Buena Pregunta. Chao.